Estrella Ureña, luego fue Bartolomé Benoit, el coronel Benoit, y en tercer lugar fue Camaño. El cuarto fue Inver Barrera, que fue el día 7 de mayo. De modo que Camaño lee ese discurso de una página, hecho prácticamente, dice Bonaparte Gotro Piñeiro, por todos los que estaban en torno a Camaño en ese momento. Él y otros más pusieron ideas y conceptos. Está descrito el discurso, está motivado el discurso, está analizado y hecho humildemente, ¿verdad?, una interpretación de ese discurso en ese momento histórico para el país. Y luego viene un discurso que está muy razonado, profundamente bien hecho, profundamente hilvanado para dejar un mensaje en el subconsciente de los ciudadanos que estaban ahí en la Fortaleza Osama ese 3 de septiembre del año 1965. ¿Ese fue el discurso? No, ahí fue el segundo discurso, el discurso de despedida. Yo digo en el libro que Camaño es posiblemente el único presidente, no de la República Dominicana, sino del continente y el mundo, que ha leído un discurso para asumir el poder y ha leído un discurso para entregar el poder. Generalmente el discurso de entrega del poder aquí en la República Dominicana se lee o se hace el 27 de febrero del año, ¿verdad?, en que se van a hacer las elecciones. Y entonces asume el presidente de la República el 16 de agosto de manera formal. Camaño tiene la oportunidad de hacer dos discursos. El primer discurso, el día 4 de mayo, cuando asume el poder, y hace un discurso entregando el poder al pueblo dominicano. Eso fue un requisito, una condición que él puso ahí. La reconciliación, perfectamente. Que que estuvo presente la OEA, que vino aquí. La ONU también. Vino aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, exacto. E impuso, ¿verdad?, con la fuerza internacional de paz, integrada mayormente por soldados norteamericanos, que se diera ese diálogo. Entonces Camaño, ante el pueblo dominicano, el poder, Camaño, el día 3 de septiembre del año 1965 en la Fortaleza Osama. Bueno, a partir de ahí, la desmovilización de todos los comandos constitucionalistas, me imagino, yo no estaba presente, ¿verdad? Me imagino la nostalgia, la frustración de muchas personas que habían pensado en ese momento en que el país podía traer al profesor Bosch, instalarlo de nuevo en el poder y continuar el desarrollo democrático de la República Dominicana. No querían los americanos, no, las fuerzas, ni la solidaridad de aquí. No, todo el mundo estaba opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la Constitución de 1963, que prohibía el latifundio y tenía una serie de puntos que no le agradaron a la oligarquía, además a la iglesia, las apetencias de poder, de apropiarse de la tierra, de los bienes que dejó Trujillo. Recuerden que yo traigo aquí al profesor Andrés Fortunato Victoria, que es presidente de los militares constitucionalistas, que él maneja bien ese tema. Realmente había que dividir esos recursos económicos, esa infraestructura que había dejado la dictadura trujillista. No se sabía cómo, quién, pero el grupo de militares que da el golpe de Estado dice, bueno, yo voy a llamar a este grupo de prestantes ciudadanos, ¿representado dónde? En la oligarquía dominicana. Vengan, vamos a dividir el poder. Y le da 72 horas, porque si no se van a quedar con el poder. ¿Se convocan elecciones? No se convocan elecciones. Después del 65, de que Camaño entrega, ¿qué pasa? Ahí hay una convocatoria de elecciones, porque se ha nombrado un gobierno transitorio presidido por el doctor Héctor García Godoy. Entonces, las fuerzas que estaban aquí todavía, las fuerzas interamericanas de paz, obligan, ¿verdad?, a que el pueblo dominicano tenga que avenirse a esa convocatoria de elecciones. ¿Esas elecciones se realizaron estando los americanos todavía aquí? Sí, correcto, así mismo es. O sea, que había cierta presión. Así es. Ahí está en el libro también que analistas nacionales e internacionales inciden, ¿verdad?, en algunos criterios de ese proceso eleccionarios, y además las fuerzas, está en el libro. Sí, y las fuerzas represivas también de turno en ese momento impiden que el profesor Juan Bosch pueda hacer una campaña como la que él hizo en el año. Campaña, directa. Sobre todo había mucha persecución a dirigentes. Ni un candidato que él pusiera tampoco. No, había persecución, había sometimiento inmediatamente a los militantes activos del PRD en ese momento a nivel nacional. Habían muchos apresamientos. En consecuencia, el profesor Juan Bosch no pudo hacer la campaña en el año 1965
65 que él hizo en el año 1962 para ganar las elecciones en diciembre 20 del año 1962. Gana Joaquín Balaguer. En el 66. Y se juramenta el 1 de julio del año 1965. Ahí están los tres primeros periodos. Los 6 discursos, profesor Gamboa, están ahí. Del doctor Joaquín Balaguer están ahí. Sí. Correctamente. Entonces nosotros decimos... Este discurso de Joaquín Balaguer exacto. Es el primero, profesor. Recordemos que el doctor Joaquín Balaguer viene de la época de Trujillo. Correcto. ¿Qué discurso trae ahí a la población? En ese momento, cuando él asume, porque prácticamente asume con el apoyo de las fuerzas políticas sí, los americanos ahí. Entonces, ¿qué plantea el doctor Joaquín Balaguer en ese discurso? Sabiendo que tiene un grupo de fuerzas opositoras. Señores, yo quiero dirigir la nación, ustedes tienen que dejarme dirigir la nación, o yo, ¿verdad?, tendré que usar la fuerza para que la democracia se mantenga en la República Dominicana. Pero lo esencial de ese discurso, aparte de esa advertencia que hace el doctor Joaquín Balaguer, lo esencial de ese discurso es que el doctor Joaquín Balaguer tiene por fin la oportunidad de decirle adiós a la dictadura y presentarse él como el nuevo gobernante de la República Dominicana, que lo va a hacer todo, lo va a reconstruir todo, que va a levantar la nación. Profesor, en este programa no nos va a dar el tiempo de analizar el discurso. Estamos en Balaguer en el 66, no hemos llegado a Antonio Guzmán, a Salvador Jorge Blanco, al discurso del presidente Luis Abinader. Correcto. Vamos a darle una pincelada al discurso del presidente de la actualidad, los últimos minutos que nos queda, profesor. Bueno, yo creo que fue un discurso de mucha esperanza. Es un discurso del presidente Luis Abinader. Luis Abinader Corona, sí, es un discurso de un presidente joven que se dirige a una generación joven. Sí. Es el único, o el primer presidente, ¿verdad?, del siglo XX, pero que corresponde a la generación del siglo XXI, porque Luis Abinader Corona nace en el año 1967. Sí. De modo que todos los acontecimientos políticos vividos por Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, no son los que ha vivido Luis Abinader Corona. Sí. Entonces ese punto de vista del presidente es diferente a los demás. Los demás están pensando todavía en una república dentro del contexto del siglo XX. Son 3 presidentes que dirigen parte de la República Dominicana en el siglo XX y el siglo XXI. Ellos dirigen en el siglo XXI los gobiernos Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, sí, pero con la concepción política ideológica del siglo XX nada más. Recuerde, profesor, que el presidente Luis Abinader es un presidente sui generis. Sí. Porque la mayoría de los presidentes, de alguna u otra forma, eran políticos de profesión. Correcto. Sí. El fin de ser político de profesión es, de alguna manera, una persona pueda desarrollarse como profesional, como político y adquirir bienes también en el camino. Correcto. Ha pasado. Bastante. Ha pasado. Sí. Adquirir bienes en el camino, en su vida política, profesional. Muy inteligente el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y los otros también, hacendados, don Antonio Guzmán, Jorge Blanco, como un abogado importantísimo. Y así, el presidente Luis Abinader viene del sector empresarial. Correcto. De alguna manera, a seguir los sueños de su padre, don Rafael Abinader Corona. Viene en un periodo de 16 años consecutivos donde la gente, la población se cansó de la corrupción y de la impunidad. De alguna manera el presidente Luis Abinader representó la esperanza de que haya un cambio. ¿Qué usted piensa sobre eso? De manera efectiva. Yo creo que sí, el discurso de él de juramentación así lo atestigua. Sí. Es un discurso abriendo las puertas de nuevo a la República Dominicana. Y es un discurso que todavía, ¿verdad?, le dice a la sociedad dominicana, bueno, yo estoy aquí, creo que puedo encauzar estas sendas de desarrollo para el país. Yo necesito que tú me apoyes en las acciones que voy a tomar. Sí. Ese es el discurso del presidente Luis Abinader en ese momento, en esa ocasión. Yo considero que es un discurso que él dirigió a esa masa nueva que está ligada con una parte de la masa significativa del siglo XX. Pero mayormente ese discurso está orientado a ese grupo de seres humanos, además, que hace vida en el siglo XXI. Analizar los discursos que ha dado el
presidente Luis Abinader le va a dar brega porque el Luis Abinader habla toda la semana. Profesor, vamos a tener que hacer otros programas para continuar analizando los discursos, los procesos electorales. No hablamos, como le dije, de don Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco, de qué pasó, de qué pasó en ese periodo del 66 al 78 de Balaguer. O sea que no nos va a dar tiempo. Yo creo que usted va a tener que venir en otras ocasiones. Sí. Yo encantado. Gracias a ti. Gracias, profesor. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabel. El director, este libro, la última, ¿cuándo se pone? A final del mes de octubre, el día 26 de octubre. ¿Dónde? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se va a poner en circulación el 26 de octubre en la Universidad de Santo Domingo. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela. Canal 50 y 1.